Astronauta, una breve pausa y es que este martes 30 de septiembre estaré dando un taller online para el manejo de ansiedad en donde te voy a compartir herramientas muy prácticas y pues herramientas que te pueden ayudar a bajar un poquito esa ansiedad. Toda la información te la dejo en la descripción de este podcast y nada, continuamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Gracias por nuevamente sintonizarnos como cada semana. Y pues nada, el día de hoy estoy muy contenta porque el tema va a ser acerca de las crisis. ¿En algún momento tú te has sentido en una crisis en la que sientes que tal vez estás desbordado o has visto a alguien o escuchado a alguien que dice, ya no puedo más? Pues bueno, quédate porque en este episodio vamos a hablar acerca de lo que es una crisis emocional, pero también algunas herramientas que te pueden ser funcional. Quizá no siempre a ti en específicamente, pero conoces algún familiar que en algún momento entró en alguna situación. Y para ello está conmigo mi colega Areli de la Cruz. Areli, mucho gusto tenerte aquí en nuestro pequeño set que es estás estrenando un poquito el concepto porque generalmente grabamos de aquel lado, ¿no? Y ahorita es como diferente. Pero bueno, pues primero me gustaría que te puedas presentar con la audiencia. Claro, Liz. Bueno, para mí también me hace muy feliz estar aquí contigo y con ustedes. Y bueno, mi nombre es Arely de la Cruz, soy terapeuta sistémica, em, estoy con astronauta desde hace algunos años y trabajo con familias, terapia de pareja e individual. Genial, súper. Pues muchas gracias por el espacio. Y mira, pues este episodio lo pensé primero porque yo creo que en algún momento hemos visto en la televisión, en algún lugar, como personas en crisis, ¿no? O incluso pienso rápido en la pandemia. En la pandemia, de hecho, hubo muchas crisis emocionales, que ahorita ya entraremos a tema, pero creo que es algo que en algún momento de la vida nos puede pasar, ¿no? En algún momento nos puede pasar alguna crisis y quiero iniciar un poquito por ahí. Primero, si tú en algún momento has estado en algún episodio y te han dicho algo que dices: "Uy, como que eso no me ayudó mucho que digamos", pero bueno, ¿no? También se agradece. ¿Has estado como en algún proceso similar? Sí, yo creo que cuando nos dicen tranquila, todo va a estar bien. Tratan de calmarte, ¿no? Mucho de sí, no, a mí también me pasó, el año pasado creo que tuve una situación, una racha como difícil, ¿no? Y, llegó un punto en el que recuerdo que salí de mi casa y iba caminando y me sentía muy, muy, muy pesada. Entonces, entre más caminaba y caminaba, dije: "Ya no puedo". O sea, incluso mi mente, porque estaba así, pa, 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 aventando un montón de pensamientos, como esta rumia que está constantemente de, no puedo hacer esto, no funciona aquello, nada me sale. Y entonces, llegó un punto en el que dije: "Voy a colapsar". O sea, estoy a nada de colapsar. Me acuerdo que me senté y en unas quesadillas, ¿no? Justo me senté y fue como de: "Ya no puedo, ya no puedo". Y como que todo mi sistema, toda mi cabeza, ¡pum!, como que se apagaron un poquito, ¿no? Claro. Entonces, ahí me acuerdo, que en ese momento, pues, no busqué ayuda, o sea, como que no hubo una reacción de otras personas hacia mí, pero sí pienso que en algún momento las personas tal vez podemos estar pasando por eso, ¿no? Entonces, pues, me gustaría que me platicaras primero, ¿qué es una crisis? Incluso si esto que te acabo de contar entra dentro de una crisis o es solo un mal día, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ya ahorita que hablabas de un mal día y la diferencia de una crisis, bueno, totalmente pueden ser similares porque evidentemente, pues, se perciben, dificultades, ¿no? Tenemos que la crisis, o se entiende que es como un estado de desorganización, o como lo decías, se desborda, ¿no? En ese momento, pues, pareciera que todas las herramientas que tenemos se agotaron, o ya no hay forma, ¿no? Como si se cerrara, la oportunidad de poder solucionar o manejar la situación. Un día malo, pues, prácticamente, pueden ser por circunstancias diferentes como se me fue el camión, se me cayó, se derramó el café y precisamente es la temporalidad, ¿no? Un mal día es prácticamente terminas cuando termina el día y una crisis pues puede ser
por semanas o incluso por meses. Okey. O sea, no es como una cuestión en la que te dura, no sé, 5 minutos y te desbordas, sino que puede estar, incluso como creciendo poco a poco, ¿no? Sí, creciendo justamente, creciendo de una forma donde, pues, cada vez sientes, mayor, limitación para poder ver soluciones, ¿no? Normalmente, pues, queremos hasta incluso huir, ¿no? Ahorita que hablabas de repente de la pandemia o incluso de las películas, ¿no? Donde llegamos a ver, pues, estas escenas donde normalmente, pues, lo principal es querer huir de ahí, ¿no? Justo, en la pandemia recuerdo que vi una noticia, afuera de un hospital, y las personas que eran familiares de los que estaban adentro empezaron a gritar y empujar y a decir: "Es que necesitamos saber de nuestro familiar, necesitamos saber qué está pasando", ¿no? Y entonces, desde mi perspectiva, yo lo considero, de hecho, fue muy criticado, como que había puntos en contra y a favor, porque justo trataban de como de meterse y todo eso, pero a mi parecer, justo eran personas que estaban dentro de una crisis, porque no tenían información de sus familiares, y porque realmente, en ese momento como que se desbordó mucho las emociones, y claramente la desesperación de: "Oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde está?". Y más con todo lo que había alrededor, pues uno, pues, no sabe, ¿no? Y creo que ese es el tipo de cosas que a veces en el imaginario vemos de una crisis, pero esto que nos estás comentando es un poco más que se va dando, ¿cierto? Sí, y justamente ahorita que hablabas de tu experiencia, me quedo pensando que creo que es el punto más, importante de una crisis, ¿no? Creo que, híjole, ya voy a empezar a hablar de un punto muy importante que deberíamos de todos saber, que son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que bueno, los conocemos como los primeros auxilios, pero pues cuando a alguien le hace falta respiración, cuando alguien se está ahogando, que y aún así creo que lo sabemos, pero están los primeros auxilios psicológicos que todavía todos deberíamos de saber, porque los primeros minutos de una crisis son muy importantes para poder saber si eso puede llevar a que se prolongue, ¿no? O evidentemente que se pueda disolver de una forma, pues, incluso favorable. Entonces, aquí, por ejemplo, hablas de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que creo que son importantísimos, pero que no, y seguro tú que nos estás escuchando, no es como que, uy, en la clase nos están dando, si no nos dan, emociones, no creo que nos den psicología en ese sentido, ¿no? Pero me imagino la siguiente situación. Vas, incluso ya lo pensando como en extremos, ¿no? De personas que están en ese proceso de quitarse la vida. Decir, ya no quiero, porque está en una crisis en la que le está costando mucho trabajo ver soluciones, ¿no? O ver algún otro panorama, ¿no? Entonces, esto que decía de los primeros auxilios, he escuchado que hay metodologías, ¿no? Como y que muchas se basan como en escuchar, en conectar y tratar de resolver, ¿no? Platícanos un poquito de esa, pues, de esas metodologías o eso que nosotros tal vez podamos abordar con los usuarios. Justamente lo mencionaba porque uno de los primeros factores en los primeros auxilios psicológicos es el contacto, muchos lo llaman como contacto psicológico, contacto físico, y es esta parte, ¿no? De poder, escuchar al otro qué es lo que está pasando, o incluso escucharse a uno mismo sin juzgarnos desde qué nos está sucediendo. Porque ahorita que hablabas de esta escena donde te encontrabas justamente al salir de tu casa y de repente empezaban este desbordamiento de pensamientos, pues muchas veces, lo que decías, no hay necesidad de que tengamos a alguien que nos diga: "Todo va a estar bien, todo pasa por algo, em, tranquila", ¿no? Em, de alguna manera, a veces también somos nosotras quien nos llegamos a juzgar con estos pensamientos, ¿no? Que de la externalización, la internalizamos como la parte de: "Está mal que piense de esta manera, siempre me pasa lo mismo, no soy bueno para esto". O sea, creo que uno de los principales puntos que nos hablan en los primeros auxilios psicológicos es legitimizar al otro, ¿no? Escucharlo, hacerlo sentir, empatizado. A lo mejor no le vas a ayudar a resolver el problema, pero escucharlo creo que le puede ayudar principalmente, o incluso a ti mismo, escucharte, ¿no? El segundo punto es, buscar y encontrar cuál es el problema, ¿no? Porque muchas veces estamos en crisis y a lo mejor ni siquiera podemos hablar o mencionar qué me está pasando. A lo mejor
me sucedió un asalto, o a lo mejor no fue un asalto, a lo mejor simplemente es algo que me está pasando a mí internamente, o es algo que está pasando en el exterior, ¿no? Como esto que me comentabas, ¿no? De repente ver a tu familiar en el hospital y no saber nada de él, ¿no? Entonces, como el segundo punto es identificar cuál es el problema, ¿no? Uno de los terceros puntos es identificar si la persona puede continuar y hacer la solución de manera individual o si requieres de un acompañamiento, ¿no? A lo mejor requieres de cuestiones más concretas como marcar a la ambulancia, ¿no? Marcar a los bomberos, a lo mejor hacer alguna llamada a a una persona cercana de la persona que está en crisis y posteriormente, pues, a ver si le podemos acompañar o ya está en manos de una persona que le pueda hacer el acompañamiento. Esto que tocas, me parece un punto porque, no sé si haya como ciertos niveles de crisis, ¿no? En la que no es lo mismo una crisis, no sé, poniéndolo un poco como en contexto, ¿no? Yo recuerdo que me sentía tan mal, o sea, que dije, o sea, yo en mi cabeza ya no tenía claridad. Y no era de un día a otro, sino que empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer hasta que dije: "Ya no puedo, o sea, ya no puedo". Y en ese momento recuerdo que lo que hice, fue escribirle a mi terapeuta, le dije: "Estoy al borde de un colapso, o sea, yo creo que ya acá ya, o sea, ya no pienso", ¿no? Y, lo que él hizo fue en su momento decirme: "¿Sabes qué? Este, justo un poco como tranquila, bueno, no tranquila, pero esto va sí, sí, no, ay, no, bueno, esto va a pasar, ¿qué te está pasando? Platícame un poco". Y, ya me refirió ahí como, ¿sabes qué? Ya es el momento de empezar a un tratamiento, psiquiátrico, ¿no? Y bueno, afortunadamente pude pasar como ese día y seguir como ese tratamiento y demás. Pero me pregunto si hay como ciertos niveles de crisis también, porque bueno, dices, aquí afortunadamente se solucionó, pero hay crisis en las que tal vez tienes que llamar a una ambulancia, Ujú, ¿no? Porque la persona está fuera de sí, ¿no? Incluso tal vez en alguna crisis psiquiátrica, ¿no? totalmente. O, ¿cómo ves, no? O, ¿cuáles serían? Primero, si hay como niveles o una crisis es una crisis. No, sí hay totalmente niveles, o sea, hay crisis de alguna manera que justamente son todavía, pues, hasta cierto punto manejables, no sé si lo podemos llamar de esta forma, pero hay unas que se te salen de las manos, que justamente es también creo que importa mucho la persona que acompaña a la persona en crisis. También creo que uno mismo es identificar si realmente podemos, ¿no? Manejar la crisis de esta persona, de mi compañero, de mi familiar, porque también ahí es donde se requiere, pues, otras manos, ¿no? A lo mejor ahí ya se requiere, como justamente mencionabas, hablarle a una ambulancia, a lo mejor marcar alguna de estas instituciones que tenemos gratuitas, ¿no? 24/7, donde nos hacen una intervención en crisis, ¿no? O a lo mejor se requiere incluso hasta de una hospitalización psiquiátrica, ¿no? Creo que sí, evidentemente, pero son la sintomatología que, pues, vemos en esa crisis, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si la persona ya está en peligro o está poniendo en peligro a alguien más, creo que sin duda son características para decir, ya esto se requiere, pues, de más manos, de más apoyo. Y también es importante porque a veces las mejores intenciones no son suficientes, ¿no? Entonces, aquí es importante ver, bueno, qué tanto yo también no entro en crisis, porque si yo entro en crisis con otra persona en crisis, ya valió, ¿no? Un poquito, Totalmente. en ese sentido. Y, aquí también pienso un poco como en estos servicios, gratuitos, ¿no? ¿Qué tan factible es o qué tanto no? Yo el que ubico es uno Saptel, otro es el de la Línea de la Vida, Ujú, ujú. ¿no? Otro es de la UNAM, que no sé si sea lo mismo, ¿no, verdad? Sí son No son diferentes, ¿no? diferentes. Y ahí no sé qué tanto, o sea, tú puedes hablar y decir: "Oye, ¿sabes qué? Mi Me siento de familiar se esta". encuentra así o yo me encuentro en esta situación. También está Consejo Ciudadano. Ujú. Y también está Simi, bueno, similares, farmacias similares tiene bueno, tengo muy buenas referencias de similares, porque normalmente en las otras instituciones he escuchado que tienen como menor tiempo, porque, pues, son muchas personas las que llegan a marcar, sobre todo cuando hay situaciones naturales como un temblor o que llega a sonar la alarma, son un buen recurso para poder, acceder, ¿no? Ujú. Pero conozco que en similares sí les dan como un poquito más de tiempo y les dan seguimiento.
También me parece que el Locatel también te hacen una atención. Acabas de tocar un punto que me vino, en desastres naturales, incluso en temas de sismos. A mí, o sea, yo lo que he visto cuando suena la alarma es, Automáticamente la crisis. automáticamente exactamente, ¿no? Y de hecho, he leído noticias de usuarias, de personas que, hacen, o sea, suena la alarma y entran como en una crisis o sienten que va a pasar algo muy malo y viene un desborde, ¿no? Un desborde emocional en el que, bueno, ya no saben si va a pasar algo malo. Y entonces, por ejemplo, ahí, imagínate que pasa esa situación. Yo tengo a mi mamá, por ejemplo, y mamá es muy nerviosa. Entonces, ella no la pasó bien ni en el 85 ni en el 2017 ni nada, ¿no? Entonces, cada vez que suena la alarma, es inevitable para ella, ¿no? Aquí, que ¿cómo? Si es mi mamá, es mi familiar, ¿cómo podría hacer una intervención? ¿Qué podría prevenir? Justamente, nuevamente la parte de escuchar sin juzgar, ¿no? Literal, ¿no? Mm, Escuchar, preguntar un poco acerca de qué está sintiendo, cuáles son esos pensamientos que le vienen a la mente, y no descalificarlos como: "Oye, mamá, eso no va a pasar", ¿no? Sino como: "Oye, mamá", okey, validar incluso: "Oye, mamá, creo que es súper válido que sientas miedo, creo que, pues, no es algo fácil, es algo difícil porque, pues, se conecta con otros sucesos que has vivido". Creo que realmente es ahí importa mucho la escucha activa y la validación de las emociones. Totalmente. Creo que poder, permitirle a la persona que está en crisis ser escuchada, creo que es lo más principal que se requiere para manejar una intervención en crisis. Ya posteriormente, pues, si se requiere a lo mejor de ayuda adicional, a lo mejor como requiere que a lo mejor marquen le llamen a una ambulancia, porque a lo mejor su mamá, se le subió la presión, se le bajó, hay otras situaciones médicas que le pueden impactar en esa crisis, bueno, de alguna manera ya busca soluciones más concretas, pero desde inicio creo que principalmente es que sea escuchada la persona que está en crisis. Fíjate que escuchándote, pienso en una analogía que el otro día vi en una ilustración que decía, la persona se está ahogando, ¿no? Y entonces está otra persona y dice: "A ver, ¿por qué no aprendiste a nadar?", ¿no? Y algo, o sea, así estaba como la imagen, y al final decía: "Bueno, en este momento que la persona está ahogándose, no necesita aprender a nadar, necesita que le aventemos, un salvavidas, que le echemos la mano, que nos metamos con él". ¿Por qué? Porque está en crisis. O sea, no está en el momento de racionalizar, de intelectualizar, de decir: "Ah, por supuesto, déjame pensar", ¿no? O sea, justo estamos fuera de ese alcance y necesita ayuda, necesita un salvavidas. O te lo dije, ¿no? Te Ujú. dije que no te metías a nadar si no sabías. Ajá, exactamente, como esos regaños, que para eso a veces somos muy buenos, ¿no? Que es como de: "No, no, no, pero, ¿tú por qué hiciste esto?". Creo que, ahorita pensándolo, a veces para poder, o sea, para juzgar hacia otros, hacia afuera, somos buenísimos a veces de: "¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no aprendiste aquello?", ¿no? Pero, pues, no es el momento de eso, es el momento de cómo le ayudo a esta persona a salir de eso, ¿no? Y justo ahorita que estamos entrando a estos ejemplos de crisis, ¿no? Con de el temblor y de que es mi mamá, se me viene a la cabeza ejemplos de la cultura pop, ¿no? Euphoria, ¿no? ¿Ubicas a Ru? Ujú, ujú. Okey, bueno, ahí, pues, ella tiene un problema de consumo, ¿no? En algún momento de la serie la quieren llevar a un centro de rehabilitación, quieren como hacer una intervención, pero ella entra en crisis, ¿no? Y entonces, como mencionaba, se baja del auto, empieza a correr, empieza a hacer todo un tema ahí. Y acá lo que quiero es eso que estamos viendo ahí, que lo estoy platicando, es una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un modo de emergencia de yo necesito salir de aquí, no necesito esto, ¿no? Entonces, acá mi pregunta es, ¿por qué el cerebro, justo en esos momentos, entra en un modo emergencia? Que nos cuesta mucho ser racionales. Totalmente. Y esto me lleva principalmente a traer a esta, conversación a diferentes autores, porque, por ejemplo, en China, crisis tiene 2 palabras que significan esta parte de, peligro, pero también esta parte de cambio, ¿no? Por ejemplo, Darwin también nos habla, ¿no? Desde la parte de que es parte de nuestro ser, en relación al espacio donde se encuentra. Otros autores hablan justamente de que las crisis es un
una posibilidad de un cambio, ¿no? Que nos ayuda a expandir nuestros horizontes referente a las herramientas, ¿no? Pero, pues, esto me lleva también a justamente la anatomía de lo que es, pues, entrar en crisis. El cerebro entra en un modo de emergencia porque es una forma natural, ¿no? Es un estado de, pues, justamente escapar, ¿no? De ponernos en resguardo y salvarnos de ese suceso. Prácticamente el estado de emergencia, pues, se activa de una manera automática al percibir, una sensación o, pues, experimentar una situación donde te encuentras en peligro. Por ejemplo, ver un accidente en la calle o ver un auto muy cerca de ti. Em, Otra cosa puede ser a lo mejor, cuando suena la alarma sísmica, ¿no? Entonces, automáticamente el que tu cuerpo detecte ese desencadenante, automáticamente le manda señales a nuestra amígdala de que hay emergencia. La amígdala le manda señales a nuestro sistema nervioso, activando pues prácticamente lo que son toda la parte de sudoración, taquicardia, nuestro ritmo cardíaco, y eso, pues, de alguna manera nos lleva a, liberar, lo que es adrenalina. La adrenalina, pues, prácticamente tiene pues, la finalidad de darnos esa fuerza para poder escapar en una situación de peligro, ¿no? No sé si has visto esos videos donde hay situaciones así súper extremas donde hay gente que en una situación de riesgo llega hasta levantar un auto. O, por ejemplo, lo del sismo, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, muchas veces cuando hay personas que rescatan, dices: "¿Cómo es posible que esas personas después de semanas estuvieron bajo escombros, sin una gota de agua, sin ir al baño?", ¿no? Entonces, creo principalmente, pues, es la adrenalina lo que les ayuda a poder estar en ese estado de supervivencia y poder, pues, ser rescatados, ¿no? Ese es de alguna manera el atajo más, que hace nuestro cerebro, pero en realidad, pues, ahorita que hablabas de la parte de por qué no racionalizamos, lo correcto sería que nuestro cerebro, pues, justamente le avise a la amígdala le avise a nuestra corteza cerebral, le mande señales justamente a nuestro hipocampo para ver si es necesario activar, ¿no? De alguna manera, esas alertas, manda las alertas si son necesarias. Posteriormente a esas alertas, pues, nuevamente descarga la adrenalina, pero después viene otra hormona, que es justamente la que nos ayuda a regular todo. Es un proceso, pues, prácticamente donde se activa, se acciona, pero también tiene un proceso de pausa, de regulación. No sé si han visto este TikTok donde está una niña, queriendo soplar, no, creo que es un niño queriendo soplar la vela, de esas velas que son de luz, Ujú. que le dices: "Apaga sola, se apaga Ah, sola", sí, ¿no? ajá. Entonces, justamente, pues, nuestro cerebro, sí, evidentemente, por naturaleza, necesita activarse para que podamos tener las herramientas para protegernos si estamos en una situación de peligro, pero, pues, también de alguna manera nuestro cerebro pasa por un proceso para poder identificar y regularse, ¿no? Que no es algo a lo mejor tan, tan peligroso. Sí, justo. Es que se activa el estrés. O sea, y son esta o huyo o peleo, ¿no? Y acá hay algo que quiero hacer como mucho énfasis, que a veces creemos que somos muy racionales, que a veces creemos que somos muy analíticos y muy, claramente yo proceso y paso mis emociones, pero no es así. O sea, nos engañamos a veces y nuestras estructuras mentales, que aquí también aplica, pues, como lo decías hace rato, ¿no? Temas ya cerebrales, de la neurociencia, químicos, los neurotransmisores que hacen que nos activemos de una manera muy rápida. O sea, no procesamos esa emoción. Una analogía que también, platicaba era, imagínate que pones o sea, ¿qué pasa cuando pones la mano cerca del fuego? Pum, en automático, o sea, ni siquiera piensas la reacción de no debo de poner la mano en el fuego. Tu cuerpo lo reacciona, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante hacer ver eso, por lo que lo decíamos hace rato, que tú no le puedes llegar a decir a una persona: "A ver, tranquila, no pasa nada", porque eso es algo que en ese momento tal vez no le va a funcionar, ¿no? Y acá hay otro tema que pusiste varios ejemplos. Yo un día estaba en el auto, estábamos ahí, de hecho fue en diciembre.
donde los asaltos se disparan, ¿no? Un montón, ¿no? Claro. Entonces estaba ahí y de repente veo como en el coche de enfrente o sea, llegan 2 personas, una a cada lado, y le sacan una pistola, ¿no? Y le empiezan a pegar, ¿no? De: "No, pues sácate todo", ¿no? Y entonces yo era el coche que estaba atrás. No, o sea, no manches, la sensación que sentí fue como de: "No manches, o sea, sigo yo". O sea, sigo yo, ¿no? Y sí empiezas en un proceso en el que quieres huir, ¿no? Quieres moverte, quieres, porque tu cuerpo reacciona y es algo que no puedes evitar, ¿no? Sí, tan solo no sé si han escuchado, bueno, recuerdo hace tiempo, ¿no? De niña vivía en una zona, ¿no? Donde, pues, la verdad, los asaltos en los camiones, pues, eran como muy seguido, ¿no? Y yo recuerdo historias donde platicaban que la gente se aventaba, o sea, se aventaba de la micro para no ser asaltados. Uy, sí, yo o sea, es que ahorita qué bueno que sacas estas historias, porque también me acuerdo que una vez Ujú. iba, en el camión de hay uno que está en Tlalpan, que va de Xochimilco y Sasaga, ¿no? Ah, ajá. Y nosotros iba mi mamá, mi papá, iba yo y no me acuerdo quién más, ¿no? Entonces, ya casi llegando al paradero de Pino Suárez, casi a 2 cuadras de que terminara su ruta, se sube, ¿no? Y empiezan a decir: "No, pues ya saben, ¿no? Todo". Y me acuerdo que las personas empezaron así de: "No, espera", o como que muy tensas, yo también me sentía muy tensa, Claro. porque se subieron uno atrás, o sea, lo que es un asalto, ¿no? Uno atrás y uno adelante. Y entonces, pues ya, nos quitaron las cosas y todo, pero justo cuando te bajas, la sensación de mi familia era de mucho miedo, ¿no? Entonces, ahí también estamos hablando de ese proceso de crisis, que quizá tenemos como solo una idea de la crisis es esto, cuando está desbordado y está gritando totalmente, pero esto que estamos contando también es una pequeña crisis en la que se desbordan las emociones y tal vez tenemos esta sensación de miedo, ¿no? Totalmente, y que a veces hasta llega a durar lo que decíamos, ¿no? Justamente, ¿cuál es la diferencia de un mal día a una crisis? Pues, que sea una sensación que te dure más de un día, Ujú. ¿no? Porque muchas veces llega a pasar, por ejemplo, ¿no? Ahorita que platicabas de este suceso que les pasó, pues, seguramente tanto a ti como a tu familia no fue solamente ese día, seguramente hubo días donde, híjole, volver a regresar a subirte a un camión te cuesta. Sí, justo. Y eso me hace a la siguiente pregunta, tocar la siguiente pregunta, es, ¿cuáles son como esos tipos de crisis con las que nos podemos estar, enfrentando? Todo el tiempo estamos en crisis, ¿no? Y justamente, pues se pueden catalogar como diferentes, em, formas de las crisis que existen, pero yo me baso en una que es de esta autora que se llama Carla Carla O sea, aquí es importante que los que nos escuchan, es que queremos dar como la información muy específica y por eso de repente nos van a ver como viendo nuestras notas y demás, pero porque justo lo que buscamos es que la información que les estamos compartiendo sea información, con respaldo, no sea como que: "Ay, me la saqué porque, pues, a mí lo que me funcionó cuando me asaltaron fue un bolillo". Claro que no, o sea, bueno, eso ya es otra cosa, pero justo los que lo que queremos hacer es darles herramientas, ¿no? ahorita te digo bien, se me fue la autora, pero ella tiene un libro que se llama Intervención justamente en crisis y es un manual, ¿no? Ujú. Ella lo divide en 2 como ciclos de vida, ¿no? Crisis en ciclos de vida y los ciclos perdón, y las crisis que nos pueden dar en situaciones, más, circunstanciales, ¿no? ¿Cuáles son estas, crisis de parte del ciclo de vida? Pues, por ejemplo, principalmente son desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Híjole, la llegada de un nuevo miembro a la familia, la maternidad, la paternidad, casarte, ¿no? Divorciarte, tal vez. Divorciarte. Que fíjate que no, creo que el divorcio más bien es como circunstancial, Ah, okey, más ajá. okey. Ujú. Otro, por ejemplo, pues, de repente estas crisis existenciales por ser adulto, ya no quiero ser más adulto cuando te das cuenta que tenemos responsabilidades, también son parte del ciclo de vida. Por ejemplo, el nido vacío, ¿no? Cuando los hijos ya son adultos y se van de la casa, ¿no? Para hacer sus vidas, híjole, esa es una crisis que pasan los papás. Sí, porque además me imagino que es un tema en el que si toda tu vida giraba alrededor de cuidar a los hijos,
desarrollar como sus habilidades y todo eso, y de repente ya no están. Entonces, también viene una crisis tal vez de identidad, ¿no? De, bueno, ¿y ahora hacia dónde nos movemos? ¿A quién le pongo atención?, ¿no? Entonces, creo que son crisis que van a estar. Que son parte de la vida, son, transicionales, ¿no? Y que, pues, que son inevitables a veces entrar, que muchas veces, pues, tenemos las herramientas para afrontarlo y muchas veces, pues, de repente, por eso muchas personas llegan a terapia por situaciones de esa índole, ¿no? Ujú. Y las circunstanciales, pues, son como más estas partes como un asalto, un secuestro, tener a un familiar extraviado, una muerte repentina, ¿no? Esas muertes que de repente, híjole, tu amigo de la secundaria, pues, muere, ¿no? Y de repente, pues, es de mi edad, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿por qué le sucedió? Incluso también hablan de estas situaciones como cambiar de un empleo o de repente incluso un nuevo hábito. Un nuevo hábito te puede dar una crisis, porque estás en ese nuevo hábito y estás reacomodando nuevamente cosas que no habías hecho, ¿no? O estás generando una versión, o estás tratando de construir una versión, ¿no? Que en otro momento no la habías tenido, apenas la estás conociendo. Em, ¿Qué otra puede ser? Un divorcio, justamente un divorcio, porque muchas veces pensamos que un matrimonio es para toda la vida, ¿no? Y un divorcio se puede ver justamente como una crisis circunstancial que es, no sabemos, ¿no? Acá tengo ya una duda. ¿Y cuál sería como esa diferencia tal vez entre un cambio, una crisis? Primero, ¿cuál sería entre un cambio y una crisis?, ¿no? Porque justo creo que mucho de lo que nos estás contando, pues, son cambios inevitables, ¿no? A veces esto de pasar una del nido vacío y todo esto, ¿no? Aquí tocaría, o más bien, aquí sería lo que nos decías al principio de, bueno, una crisis, ya más bien, ya estamos hablando de cierta temporalidad también, en la que, pues, ya no está tan chido estar pasando por eso, porque justo, ¿no? ¿Cómo hacer esa diferencia entre, bueno, son cambios y es tal vez tolerancia a la frustración, y esto es algo que ya implica, pues, una intervención de otros profesionales incluso? ¿Hay como una diferencia? Es que justamente hay autores que hablan que las crisis son un estado para cambiar, ¿no? Darwin hablaba de que es la crisis, ¿no? Es un estado de, pues, prácticamente de supervivencia entre el ser y su espacio. Entonces, justamente ahorita que hablabas, pues, estos cambios, ¿no? La diferencia es que muchas veces, pues, hacemos más racional, o sea, a lo mejor entramos en crisis, pero de una manera más racional e identificamos y nos ajustamos a ese cambio. Pero muchas veces no tenemos las herramientas para sobrellevar esa crisis y es cuando justamente se vuelve prolongada. Por eso decía que importa mucho los minutos de la crisis. Los primeros minutos de la crisis importan mucho, porque de ahí se puede desatar a poder manejar una crisis, ¿no? Y llegar a una solución, a una resolución, o que se vuelva prolongada. Que ahí tal vez podría ser ya tal vez un trastorno, tal vez. Eh, ¿A qué me refiero? Porque otra de las preguntas que tenía también en la cabeza era, bueno, esto que hablamos de los asaltos, ¿no? De ya me da miedo subirme a un camión o ya vi esto. ¿Cómo no o cómo hacer esa diferenciación entre tal vez un estrés, un estrés postraumático, tal vez de un evento traumático, y una crisis, ¿no? Creo que y eso es importante porque justo, ¿no? Bueno, hacia esto yo ahorita que estoy escuchando tal vez este podcast y digo, bueno, yo he visto a tal persona, ¿en qué categoría entra? Si es que se puede categorizar o tal vez no. Claro, y es que justamente, bueno, es esta parte, ¿no? O sea, creo que todo el tiempo estamos en crisis, solamente que a veces tenemos las herramientas para disolverlas, procesarlas, a veces entramos en crisis y no racionalizamos, puede durar semanas, meses, ¿no? Y también ahí importa mucho, pues, el trabajo que se hace, no solamente el trabajo que tenemos como las redes de apoyo, sino que también las instituciones, ¿no? Como poder compartir esta información, por ejemplo, ¿no? Después de un suceso como algo, un desastre natural, por ejemplo, estos desastres que pues han pasado en Acapulco, ¿no? Donde pues son emergencias totalmente, pues ahí se requiere de una atención, ¿no? Posteriormente, pues de repente si ni el Estado
ni tu red de apoyo te puede apoyar con eso, pues ya requerimos a lo mejor de algo más. Y es que muchas veces justamente puede desarrollarse lo que decías, un trastorno después de una crisis, totalmente. Pero también depende mucho tiempo de cómo has llevado ese proceso. Si es un proceso donde te estás juzgando porque normalmente pues, nos llega a pasar donde no deberías de estar mal, ¿no? Si ya murió tu amiga, sí, pero no deberías de seguir mal. No le sigas llorando porque no la dejamos descansar. No puede ser posible que le estés llorando a una persona que no era tan cercana a ti, ¿no? Todo ese tipo de cosas puede llevarte incluso, ¿no? A generar, pues sí, de alguna manera, más que una crisis. O estas veces, como decías, después de un evento, pues, traumático, el que no te el que no seas escuchada, ¿no? De que, pues, evidentemente yo vi el asalto, ¿no? Y yo iba atrás y yo vi cómo sacaron pues, la arma, y yo vi esto, el que también no seas escuchado y solamente lo dejes en tu mente, ¿no? Porque de repente el sobrepensamiento es algo imparable y se va a los polos, o sea, se va a situaciones, se empieza a generar tu cerebro situaciones donde de alguna manera a lo mejor no van a pasar, pero para tu mente es muy probable que pase. Dice Nardone que nuestra mente cae en su trampa, ¿no? Porque de alguna manera puede que a lo mejor esas ideas no son tan reales, pero puede que se vuelvan realidad y que estemos viviendo las secuelas de esa realidad, ¿no? A lo mejor, repito, no necesariamente, pues, vuelves a vivir un asalto, pero evidentemente todo el tiempo tu mente está pensando en esa situación, en qué momento, y pues lleva también a generar que tu cerebro todo el tiempo esté activándose y sin un descanso y bueno, repito, que se prolongue por meses, por semanas, que no esté bien, que no estés acompañada, que no tengas herramientas, pues eso puede llevarte incluso a generar, pues a lo mejor algo más como un trastorno, que también para determinar un trastorno, pues se requiere de cosas muy específicas, ¿no? Cuánto tiempo lleva, qué características tiene, porque puede haber una gran diferencia entre trastornos. O sea, luego por cuestiones de tiempo, de síntomas, puede ser otro trastorno. Ujú. Y también ahí, justo para hacer una pequeña aclaración, y creo que cuando ya hablamos de trastornos, ya también estamos tocando quizá un tema médico, ¿no? Que incluso tal vez ya no está dentro del tema marco psicológico. Entonces, creo que eso es importante hacer mención de ello. Y aquí, Arely, me gustaría ponerte algunas situaciones en particular que tal vez de las personas que nos están escuchando han pasado o han visto, y que nos dijeras, bueno, como tú, ¿cómo lo abordarías, no? ¿Cuál serían como esos, no te diría pasos a seguir, porque nunca existe un manual de, a 1, 2, 3, 4 y con eso sale. O se te olvida. Ajá, sí, ¿no? Entonces, nada más como algunas situaciones, ¿vale? Entonces, empezamos justo con esto que decías, una pérdida inesperada. ¿Qué hago si alguien recibe una noticia así frente a mí? ¿Qué frases son útiles y cuáles empeoran la situación, no? De que acaba de fallecer tu familiar y tú estás enfrente de esa persona que le están dando esa noticia. Si te encuentras con una persona que acaba de recibir una noticia muy desgarradora, pues creo que principalmente es decirle: "Aquí estoy", incluso hasta preguntarle: "¿Te puedo acompañar? Aquí estoy si necesitas algo, ¿quieres que te platiquemos un poco de esta situación? ¿Cómo te estás sintiendo?". Pregunta y, o sea, como tratar de que la persona pueda externalizar lo que está sintiendo, y si le está costando externalizarla, a lo mejor darle unos minutos y simplemente acompañarla. Preguntarle qué necesita, a lo mejor necesita un vaso de agua, a lo mejor se quiere recostar un poco. Creo que principalmente es eso, como escucharla, permitirle que también ella identifique sus necesidades. Posteriormente, pues ver justamente la situación como a lo mejor requiere que le hable a a algún familiar o a lo mejor requiere que tú la ayudes, ¿no? De alguna manera marcándole a un servicio, no sé, un ejemplo, un servicio funerario, porque a lo mejor de repente pasa que es como, chin, no tenía previsto que esto iba a pasar y ahora no sé hacer un papeleo, ¿no? A lo mejor incluso hasta puedes ayudar con eso, a lo mejor diciendo, yo no sé, pero tengo un contacto que nos pueda ayudar, ¿no? Creo que principalmente es eso, escuchar a la persona, hacerla sentir escuchada, validada, acompañada y posteriormente buscar soluciones concretas si lo puedes hacer, ¿no? Ujú. Y bueno, darle seguimiento. Sí es importante a lo mejor esperar que llegue alguien por ella o acompañarla a un lugar donde se encuentre seguro,
o segura, pues principalmente creo que es eso, o sea, escucharla, y acompañarla, ¿no? Tratar de no hacer como este tipo de comentarios como de, híjole, es parte de la vida, ya está descansando, ya no está sufriendo, todo pasa por algo. Ese tipo de comentarios creo que evidentemente no servirían de nada, simplemente, pues repito, pero principalmente creo que es más bien escucharla. A lo mejor ni tienes que decir nada, ¿no? A lo mejor nada más le tienes que tocar la mano o un abrazo, a veces hasta un abrazo puede impactar de muchas formas. Sí, creo que de los marcos que he leído o escuchado, el primero es en la escucha activa, ¿no? Escuchar sin juzgar, preguntando, haciendo preguntas, ¿no? Creo que es algo que inevitablemente nos ayuda mucho a acompañar al otro, ¿no? Ahora, esta es una situación que no se podría dar, pero ¿qué pasa, si pudiera ser, o más bien si es una situación dentro del trabajo? ¿No? Que a veces dentro de las organizaciones depende mucho el clima laboral, la cultura laboral, pero la mayoría de las veces no es como que sea una cultura de cercanía o de empatía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tal vez uno de mis compañeros entra en un desborde emocional por alguna situación, ¿no? Y dice: "¿Sabes qué? Ya no puedo", ¿no? Y tal vez empieza a gritar, ¿no? Empieza a llorar. Y, pues, tú estás ahí como su compañero, ¿no? ¿Qué te podrías hacer en ese sentido? Claro, principalmente lo acabas de decir, ¿no? Es que esto me lleva a otras historias que también me pasaron, ¿no? Hace tiempo donde fui, Cuéntalas, cuéntalas. em, godín, y es una de las, en verdad, que de repente les llego a platicar y la gente es como, ¿cómo es posible que les pasó eso, no? Eh, Justamente estaba en una oficina y de repente estaba sacando copias, nos empieza, justamente la fotocopiadora estaba a un lado de otra área donde yo no pertenecía, y el gerente de esa área empieza a decir: "Todos al piso", ¿no? Y yo, pues, lo único que hice fue ir gateando y me metía pues, al escritorio de un compañero, y fue como, ¿qué está pasando, no? Nos quedamos ahí y nos empezaron a decir que había uno de nuestros compañeros que estaba en crisis, pero no solamente estaba en crisis, sino que según estaba mencionando que tenía una arma y que iba a empezar a disparar, ¿no? De repente nos dicen: "Ya salgan", ya había llegado la policía, ya se lo había llevado. Yo regreso con mi equipo de trabajo, pero mi equipo de trabajo, como justamente se encontraban cerca de este compañero, no les comentaron nada. O sea, ellos siguieron trabajando. Cuando yo llego con esta crisis, ¿no? Justamente de impactada de lo que había sucedido, una persona me dijo: "¿Qué te pasa? ¿Estás loca?", ¿no? Y ahorita que justamente me lleva a esa parte, ¿no? Porque eso fue para que yo sintiera de alguna manera esta parte, incluso de vergüenza, de Ujú. ¿no? Y creo que principalmente, ¿no? Es preguntar de ¿cómo te encuentras? ¿Te puedo ayudar de alguna forma? ¿Me puedo acercar a ti? ¿Quieres que salgamos? Como a lo mejor darle como, preguntas como más abiertas para que esa persona te diga qué necesita, porque de repente si le dices, ¿estás mal? Pues va a decir: "Sí", ¿no? ¿Estás enojado? "Sí, sí estoy enojado". A lo mejor preguntas un poco más abiertas, una, para saber si te puedes acercar, porque a lo mejor esa persona quiere que no te acerques. A lo mejor requiere unos minutos también en lo que procesa, y a lo mejor después quiere hablar, ¿no? Entonces, creo que principalmente es uno, en ese tipo de situaciones, pues, primero preguntar si te puedes acercar, ¿no? 2, hacerle preguntas, pues, más abiertas de saber qué necesita. Y 3, de alguna manera, nuevamente, la parte del acompañamiento, del seguimiento, a lo mejor requiere que le marquen algún familiar, a lo mejor no es necesario que le marquen algún familiar, a lo mejor solamente requiere salir un poco de la oficina a tomar aire. Primero, creo que cuentas una situación compleja, ¿no? Y que se dio en el trabajo, y que no me imagino cómo, no solamente tú, sino que tal vez todos los que se tuvieron que tirar al piso se sintieron después, ¿no? De esa crisis. Y creo que tocas un punto importante, y es que a veces en el trabajo, al ser un ámbito, entre comillas, como profesional, decimos: "No, es que, ¿cómo puedo mostrar mis emociones?", ¿no? Y te da vergüenza, y dices: "No, aquí no debería de llorar", ¿no? Pero olvidamos que es parte de la experiencia humana, y que no podemos cercenar las emociones y decir: "Ah, ya no existen", ¿no?
No sé, ahorita me vino en la cabeza esta serie, se llama Severance, no sé si la has visto, pero es una serie que trata en la que hay una diferencia entre tu yo que trabaja y tu yo que está en la vida real, ¿no? Y uno no tiene contacto con el otro, Ujú. ¿no? Entonces, el punto es que están trabajando y en el trabajo, pues, solo se dedican al trabajar. Prácticamente el cerebro de esa persona solo trabaja, ¿no? Ujú. Y lo traigo aquí porque justo a veces creemos que se puede hacer esa diferenciación, ¿no? O muchas veces he escuchado esto de, no, 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 lo del trabajo, lo de tu casa en tu casa y lo del trabajo en el trabajo, Ujú. pero no es así, ¿no? Y creo que si tú escuchas, porque puede pasar que o este tipo de situaciones extremas, pero también puede pasar a alguien que está en un desborde de estrés de muchísimo trabajo, de, oye, esto ya no es, ¿no? Y entonces lo escuchas, llorar en el baño y dices, uy, no, mejor no hago nada. Al contrario, si puedes acercarte y está en tus manos claramente, Totalmente. porque no entras en crisis, a acompañar implica estar ahí, al menos escuchando, ¿no? Y con eso ya estás dando un paso como, bueno, me está escuchando, puedo seguir con esto, ¿no? Vamos a tranquilizar. Y creo que hablas de un punto bien importante, ¿no? Esta parte de también en qué momento sí, en qué momento no. Porque creo que también como psicólogos nos pasa, ¿no? Que de repente también nos dicen, ¿cómo que tú estás en crisis, no? O ¿cómo que tú te sientes de esta manera si eres psicólogo? Revisa tus apuntes, ¿no? Sí. Y pues es inevitable, somos seres humanos. Pero esta parte, ¿no? Porque incluso, no sé si te ha pasado, Liz, que de repente, pues sí, eres psicóloga, pero estás viendo a lo mejor una situación que está pasando a tu alrededor y a veces, pues no es mala onda, pero si no tienes los recursos, es preferible a veces, pues no acercarte, ¿no? Incluso hasta por salud mental. Sí, a lo mejor en algún momento sí te puedes acercar, ¿no? Pero también preguntarte si para ti es, em, pues hasta cierto punto, repito, si podemos con eso. ¿No? Porque de repente, si no, van a entrar los 2 en crisis, ¿no? Entonces, creo que esta parte, ¿no? De principalmente no juzgar, ¿no? También incluso hasta las personas que a veces no se llegan a acercar como: "Oye, tú no hiciste nada", ¿no? Y es como a lo mejor la otra persona también estaba en crisis. Sí, y creo que aquí lo que hay que evitar es que todos entremos en una crisis colectiva, ¿no? O sea, eso es lo que hay que evitar. Haz lo que puedes y lo que está dentro de tus manos. Si no es así, tampoco vamos a juzgar, tampoco, ¿no? No, en este momento yo no puedo, pero tal vez hay otras personas que sí, ¿no? Ahora, justo para ir como ya cerrando, encapsulando todo esto, ¿hay algún marco, herramienta que nos pueda ayudar a decir, bueno, estos son los componentes para poder hacer esa intervención? Yo como persona que no soy psicóloga y que dices, bueno, yo auténticamente sí creo que puedo, sí veo a mi compañero en crisis y sí quiero, pues echarle la mano, ¿no? O al menos en ese sentido para tranquilizarlo. ¿Qué marcos o qué herramientas nos recomiendas, no? Que podamos llevar a cabo. Pues, sería contacto, dimensionar el problema, posibles soluciones, acciones concretas y finalmente seguimiento. O sea, principalmente serían como esas características de uno de los protocolos que son hay varios, pero principalmente ese, ¿no? ¿Qué sería, a ver, por ejemplo, en esta situación de crisis en el trabajo, no? Bueno, es acercarte, em, como en este contacto de, escucha, de, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no? El segundo punto, ¿cómo bajaría? El segundo, que es dimensionar el problema, es como escuchar cómo fue, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se desarrolló esto? No, pues es que yo venía caminando y de repente mi jefa me dijo nuevamente que nos íbamos a ver en una reunión, con los directivos y a lo mejor eso me hizo entrar ¿no? O sea, como saber qué originó la situación, escuchar a la persona, ¿no? Para identificar justamente, pues, una, dimensionar la problemática, porque a lo mejor puede ser ahí que diga: es que me corté", y a lo mejor revisas y requiere a lo mejor, una hospitalización, ¿no? Entonces, creo que es principalmente eso, dimensionar cuál es el problema. Posteriormente son las posibles soluciones como, de esto, ¿qué podemos hacer? ¿Sabes qué? Te llevo a enfermería, le marco a la ambulancia, em, a lo mejor otra solución concreta puede ser, salimos al patio, ¿no? A que tomes aire, tomas un vaso de agua, o sea, dimensionar principalmente
la situación para poder así tener posibles soluciones. Posteriormente, esto es accionar de manera concreta, ¿no? A lo mejor no alertar a todos los demás, a lo mejor principalmente qué es lo que se requiere de esto y el seguimiento, ¿no? Acompañar a la persona a lo mejor hasta el hospital, acompañarlo a enfermería, acompañarla a que salga y que le marque algún familiar o alguna persona cercana que la pueda acompañar. De esto que dices, de este marco, de hecho, para las personas que nos están escuchando, existen muchísimos. E incluso hay cursos de primeros auxilios psicológicos que dan gratuitos Ujú. en diferentes instituciones. Digo, no es que te tengas que meter a un curso, ni mucho menos. Pero a ver, llévate, por ejemplo, este marco que menciona Arely. Otro que yo ubico es ABC, ¿no? Que es acompañar, bajar el tono de voz y canalizar. Ahora, ¿este marco en qué te va a ayudar? Imagínate que, en esta situación del temblor, ¿no? Tu mamá, o tu familiar, o tu vecina entra en crisis. Bueno, vamos a acompañar haciéndole preguntas. Aquí lo importante es regresarla al presente, a este momento que está viviendo, que está en este momento aquí alrededor. Después, bajar el tono, y aquí quiero que lo escuchen como, no es lo mismo decir: "¿Estás en crisis? Espérate, tranquila, no pasa nada". ¿Escuchan un poco mi tono? Ah, okey. Bien, en este momento, tal vez estás en una crisis, vamos a regular nuestro tono de voz, ¿no? Hagamos más pausas. Yo sé que tal vez ahorita me estás escuchando y dices: "Ay, ¿eso qué?", ¿no? Pero el tono de voz también te puede transmitir cierta tranquilidad, ¿vale? Entonces, ese es otro punto importante. Y finalmente, canalizar o pedir ayuda. Existen lugares, como ya mencionamos, y de hecho van a estar aquí abajo, en los que puedes hablar en un momento de crisis, incluso tanto crisis psicológica como crisis psiquiátrica también existen, en las que puedes referirte y puedes apoyarte, ¿vale? No tienes que sostener tú solo a tu familiar. Si puedes apoyarla en ese momento en crisis, está perfecto, y si no, no pasa nada. Creo que acá te compartimos 2 modelos muy básicos, pero que te pueden ayudar tal vez en ese momento en el que estás viendo que tal vez una persona está en crisis, ¿vale? Y ahora sí, Arely, pues ya entrando un poco en este cierre de conversación que ha estado bastante bueno, porque como mencionabas, crisis hay muchas y todos vamos a pasar por alguna crisis en algún momento. Eso es de cajón. ¿Cuáles serían esos 3 puntos más importantes que consideras se deben de llevar las personas que nos están escuchando? Que tú dices: "Mira, esto", o sea, ya si no se echaron todo el podcast, al menos estos 3 puntos, llévenselo. ¿Cuáles serían? La anatomía de nuestro cuerpo va a haber una respuesta. Al percibirse o encontrarse en una situación de peligro, ¿no? Automáticamente tu corteza cerebral, ¿no? Se va a activar, ¿no? Y creo que es importante, uno, saber que dice Noval Nardone que para ver el amanecer tenemos que pasar la noche, ¿no? Y bueno, principalmente es ser paciente contigo mismo si tú estás viviendo la crisis. Se vale pedir ayuda, ¿no? Creo que es principalmente eso. Eh, Identificar que no te está pasando algo malo, que más bien tu cuerpo está respondiendo a esas exigencias que también, pues, nos conllevan las crisis. 2, pues, de alguna manera, esta parte también, si tú estás apoyando a alguien, pues, tratar de hacer comentarios que, pues, no van a funcionar nada a esa persona, ¿no? No le van a ayudar, más bien le van a ayudar a sentirse más juzgado y que está mal lo que está procesando. Y creo que 3, pues, definitivamente es identificar si ya son días, semanas que estoy con esta intensidad de emociones, con esta intensidad de sobrepensamientos, pues también buscar, ¿no? Ayuda o porque a lo mejor es una crisis que ya no estás manejando y no está mal, porque creo que a veces pueden verse cosas muy naturales como, híjole, pues te volviste adulto, pero lamentablemente nadie tiene los recursos para ser adulto. Habrá gente que sí, pero habrá gente que no tiene. Incluso procesos como una maternidad, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es un bebé deseado. Sí, pero no porque sea deseado, no voy a entrar en crisis porque de repente, pues no soy nada más yo, soy con una persona más. Tocas un buen punto que ojalá en algún otro punto, en algún otro episodio hablemos.
de estas crisis que son invisibles, ¿no? Que dice, esto que genera expectativas de la maternidad, está buenísimo, en algún momento ojalá lo podamos hablar. Y, para ti que nos estás escuchando, lo que yo te podría dejar, es hacer este énfasis en que, o sea, necesitamos en ese momento un salvavidas, no necesitamos lecciones de nado, sino un salvavidas, ¿no? Temporal, no tiene que ser siempre, no tiene que estar, o sea, en ese momento toda la vida un salvavidas, pero si tu familiar, si tu amigo, si tu compañero de trabajo está en un proceso, de desbordamiento emocional y puedes acompañarlo, acompáñalo, escuchando, no juzgando, traerlo al presente y modulando mucho tu voz, ayuda muchísimo a regresar a la persona a este momento, a lo que está viviendo, a lo que está alrededor. Entonces, Areli, te agradezco mucho esta conversación. Creo que ha sido bastante productiva, bastante buena. La verdad es que hay mucho de dónde, ¿no? Y algo que me dejas mucho es esto que dices que todos en algún momento vamos a pasar alguna crisis y de estas que nos pudiste hacer esa división de crisis de vida y crisis circunstanciales, ¿no? Y pues nada, me gustaría muchísimo que le dijeras a la audiencia dónde te pueden encontrar, dónde está tu consultorio. Pues me pueden encontrar con Astronauta Emocional, ¿no? O también me pueden encontrar en Instagram como, Psic Arely de la Cruz, como abreviado psicóloga, pero sin el punto, Psic Arely de la Cruz, así todo junto. Y bueno, trabajo desde, terapia individual, parejas y familiar. Me encuentro en la colonia Juárez, principalmente. Perfecto, pues de todas maneras van a aparecer sus datos para que cualquier cosa se puedan acercar también a Areli. Sabemos que estos temas dan para mucho y que seguramente tuviste muchas dudas o muchas preguntas. Oye, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? ¿O qué pasa si hay esta circunstancia? Seguramente estaremos haciendo más adelante otros episodios, ¿o no, Arely? Ajá. Esperemos que puedas estar otra vez con nosotros. Te agradezco muchísimo. También para ustedes que nos escuchan, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos. Como cada semana, tenemos estos episodios para que puedas aprender un poco más de tus emociones. Ese es el propósito de Astronauta, motivar a las personas a hablar más de sus emociones. Y te dejo una última pregunta. Déjanos en los comentarios, ¿has pasado alguna crisis? ¿Qué tipo de crisis has pasado? ¿No? Déjanos como cualquier duda, estaremos aquí. Y asimismo, te recuerdo que de este lado nos puedes seguir y de este lado te van a aparecer muchos más videos. Recuerda, estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Y nada, muchas gracias. Cambio y fuera.